Muchas gracias, Antonio. Te has enseñado muy bien también a los tiempos. Vamos bien de tiempo, por lo tanto, disponemos de unos 15 minutos para debatir más en el plano de tertulia que el típico debate de reunión científica, lo que hemos comentado hoy en esta sesión científica. Bueno, primero de todo, me he olvidado de presentarme anteriormente. Yo soy el doctor Vicente Plaza, soy el director de la Cátedra Inspira y soy neumólogo, trabajo en el Hospital de Sant Pau en Barcelona. Bien, Juan Antonio y Antonio, vamos a empezar indistintamente, ¿eh? Me gustaría más que plantear preguntas a uno, prefería que lo hablásemos entre los tres, ¿no? En el primer bloque se ha hablado de control, diagnóstico, teleconsulta. Me ha gustado mucho tu exposición, Juan Antonio, sobre el tema del control, ¿no? Has hecho un resumen de los aspectos más relevantes que GEMA recomienda, para al final ir a lo más importante, que lo que más me ha gustado es lo que hay que hacer. Entonces, la GEMA dice esto, pero en tu experiencia, y yo lo comparto, yo creo que revisando el historial clínico, viendo sobre todo si ha habido exacerbaciones, pasándoles el ACT y haciendo alguna prueba de función pulmonar, es suficiente para tener un dato objetivo de cómo es el control actual del paciente y, por tanto, en base a ello, ajustar el tratamiento, ¿no? Me gustaría saber un poco, en vuestra experiencia clínica, qué es lo que hacéis exactamente en la consulta. Si se puede explicar de una forma muy breve, porque no tenemos tiempo, más allá de las guías, en la consulta, Antonio, me gusta tu experiencia. ¿Tú qué haces cuando te viene el paciente con asma? ¿Qué haces? ¿Consulta presencial o en la telefónica? Presencial. Presencial. No. Distingo entre los pacientes que son capaces de traerme el ACT hecho. Tengo un grupo de pacientes mejor educados, por así llamarlo, donde yo les entrego su ACT para que cuando vuelvan con el relleno. Pero en los que no, en el otro grupo, con menos adhesión, peor educación y eso, le hacemos el ACT directamente en consulta. Y generalmente los que traen el ACT, un gran porcentaje los tengo adestrados también en que se manejen pico flujo y me traen también, como los abuelos traen las tensiones, me traen varios picos flujos en distintos horarios matinales o vespertinos. Y con eso solemos valorar. Aparte de que luego anualmente se le hace espirometría, menos ahora en este año 2020 que no lo hemos hecho. Entonces, hacemos eso y cuando nos queda dudas, hacemos una anamnesis dirigida. Un poco, la visita de seguimiento, también hacemos hincapié en puntos que no hayan quedado claros del ACT o que vemos que el paciente no entiende, hacemos una conjunción, visita, anamnesis dirigida, una visita semiestructurada donde se incluye ACT y valoración de función pulmonar. Y aprovechamos unos minutillos para educación y pasarlo a la consulta de enfermería para continuar con el refuerzo educativo y con la técnica inhalatoria. O tú, Juan Antonio, no te pregunto porque tú ya lo has explicado en tu... De todas Sí. formas, si quieres añadir algo, No, por favor. no quiere decir que por lo haya explicado es que lo haga. Pues ¿qué haces? ¿Qué haces? No, Sí, porque esto suele no. pasar. Con los médicos Por invisibles eso una lo cosa es digo. lo que dicen y otra lo que Bueno, hacen. Lo yo conozco, creo lo que, conozco. claro, hombre, yo creo que, porque si no, es decir, hombre, nosotros tenemos la suerte de que nos gustan estos pacientes, ¿no? Y entonces tenemos que recurrir menos a mirar el guión, ¿no? Yo miro más el guión de lo que hay que hacer con los diabéticos o con los hipertensos, porque con los respiratorios me sale solo. Y por eso me permito un poco, en el caso de los asmáticos, hacerles un traje a la medida, ¿no? A cada uno de los pacientes, ¿no? Y así me divierto más. Quiero decir que sé perfectamente qué es lo que he expuesto, lo que hay que hacer, y luego, pues como son tan distintos, esta gracia tiene esta enfermedad, ¿no? Son tan distintos unos de los otros, unos son más mayores, otros son más jóvenes, unos son más disciplinados, ¿no? En lo que haces, incluso excesivamente disciplinados, llegan a ser casi neuróticos, ¿no? Y otros no, otros son muy dejados y pues a cada uno, digamos, le doy un tratamiento, siempre con unas normas comunes, ¿no? Entonces, efectivamente hay gente que le hago un ACT porque no me fío de su impresión clínica,
sé que muchas veces son malos perceptores de la enfermedad, ¿no? Y no me fío y se lo hago formalmente, ¿no? A otros, sin embargo, me fío más de la entrevista clínica, de lo que me transmiten. Siempre miro si ha habido o no ha habido exacerbaciones, siempre lo hago. Y siempre miro si retiran o no retiran la medicación y si están retirando el rescate, ¿no? Según el que tengan, ¿no? Esto no me fío tampoco de ellos, ¿no? Y luego, pues con todo esto, hay algunos que les hago espirometrías ocasionalmente, dependiendo de cómo se están comportando, ¿no? Y algunos, los que por alguna causa me motivan más, sobre todo los relacionados con gran variabilidad de la clínica, algunas veces por motivos laborales o estacionales, pues les doy un medidor del FEM, un medidor de pico flujo para que me lo traigan y lo valore. Quiero decir que siempre hay que mirar síntomas, siempre hay que mirar función, siempre hay que mirar exacerbaciones, pero luego dentro de eso hago una especie de, ya digo, de traje a medida, dependiendo de las características un poco de la gente, ¿no? Has sacado a colación un tema que yo quería sacar, que es el empleo de los aparatos de medición del flujo expiratorio máximo o flujo pico, ¿no? ¿Creéis que ahora en época de pandemia claramente está más indicado, más que nunca? Pero vuestros compañeros, la atención primaria, ¿se implica ahora más en utilizar este aparato? Porque claro, espirometrías, Claro. la realidad es que no se están haciendo por los motivos que has expuesto y de sobra conocidos, ¿no? Por tanto, en consecuencia, se debería aumentar la utilización de estos aparatitos. ¿Esto está sucediendo así? Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que ahora mismo estamos todos en primaria un poco, digamos, sobrepasados por tareas, ¿no? Muchas cosas nuevas, una enfermedad nueva, como es el SARS, o sea, el COVID, con clínicas muy distintas. Bueno, ahora mismo, por supuesto, absolutamente fuera de control para todos en la atención primaria, ¿no? Mezclado con los pacientes de toda la vida, que también piden sus citas telefónicas. Esto no cabe duda que nos hace disponer de menos tiempo y de menos ganas de avanzar en algunas cuestiones. Yo creo que era un momento fundamental, porque realmente tenerlos, los tenemos casi prácticamente todos, ¿no? Hemos tenido, nos los han dado, los tenemos en la consulta, muchas veces olvidados. Incluso me consta que hay servicios autonómicos de salud que han hecho grandes compras de medidores de pico flujo y los tienen en su disponibilidad, ¿no? Y yo creo que hay que convencerse un poco de lo útil que es para conocer la función pulmonar y ayudarnos en estos momentos. Yo creo que habría que divulgarlo un poco y sería una oportunidad en este momento para trabajar más con ello y dedicar más formación al manejo del PEF. ¿Y en tu entorno geográfico, Antonio, se está utilizando más? ¿Has visto Un un poco más. incremento? Lo que pasa es como dice Juan Antonio, mi centro de salud es un poco pionero en esto de espirometría. Cuando nosotros, los centros de salud, no había espirometría, nosotros ya disponíamos de espirometría. Y luego yo siempre he sido un gran defensor del pico flujo, porque claro, a falta de pan no son tortas. Hasta que no teníamos espirometría, alguna herramienta objetiva teníamos que manejar. Entonces, ha sido un toma y daca durante muchos años. Y hay mucha parte de compañeros pues, que están sensibles, conocen la utilidad, para qué sirve. Y claro, y eso se demostró en que empezaron a utilizar espirometría. Entonces, nosotros tenemos un alto índice de petición de espirometría. Al no poder pedirla ahora, yo he seguido insistiendo y algún otro compañero más en que parte de la espirometría podemos suplirla con el pico flujo. Entonces estamos viendo que sí, pero tampoco es una cosa como para echar las campanas al vuelo. Hay un incremento del uso, pero no es deseable. Uh-huh. El tema de la teleconsulta, que todos estamos haciendo ya, me gustaría un poco vuestra opinión personal. Aparte de lo que tú has explicado, Juan Antonio, que ha estado excelente, pero la estáis utilizando en el ámbito del asma. ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Pensáis que esto contribuye o es una complicación más heredada de la pandemia? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Positiva, negativa? ¿Se va a quedar esto en el futuro cuando pase la pandemia? ¿Qué opinas, Juan Antonio? Pues yo creo que es una herramienta, a mí en general me está costando, ¿no? Hacerme a la teleconsulta y a la teléfono consulta más, ¿no? Pero reconozco que hay enfermedades donde es más ilusionante. Yo creo que el asma es una de ellas, ¿no? El asmático
pues hay mucho asmático joven, hay mucho asmático no excesivamente mayor, que además tiene mucha facilidad para entender los mensajes, para ser capaz de controlar la medicación, son susceptibles de usar planes de acción, ¿no?, por escrito, que de alguna manera pues es muy interesante para ellos, ¿no? Y a gente que además les trastorna venir a una consulta de seguimiento a la consulta para decirte que están bien, por ejemplo, ¿no? Gente activa que tiene que pedir un día de ausencia del trabajo en la consulta convencional. Y yo creo que la teleconsulta en estos pacientes es muy buena. Te pueden, además, puedes, digamos, hacer consultas más frecuentes si lo crees necesario cuando hay problemas, cuando el paciente ha perdido un poco el control, les puedes vigilar más frecuentemente, cosa que antes no ibas a hacer venir a alguien cada 15 días a la consulta porque le hacías polvo, ¿no? Sin embargo, ahora, si tienes alguna duda, si has introducido algún cambio en el plan de acción, en el tratamiento, en el dispositivo, etcétera, puedes hacer un control más cercano. Yo creo que el asma tiene unas características por el tipo de pacientes, por el tipo por el comportamiento clínico que tiene en sí la enfermedad, que le hace francamente interesante, ¿no?, para todas las herramientas telemáticas y aparte de las apps, etcétera, etcétera. Yo creo que es una enfermedad muy, muy del siglo XXI, muy, muy interesante para manejar. ¿Y tú, Antonio, piensas que en el futuro la teleconsulta va a ser una herramienta ya imprescindible, ¿no? Sí, yo creo que sí, vamos. Había hecho mis pinitos antes de esto. Lo que no estoy conforme es la forma de cómo se ha implantado. Ha sido una necesidad y se ha puesto ahí, teleconsulta para todo el mundo, sin criterios, sin adiestrar, no estamos adiestrados en pasarla. Entonces, pero ya veníamos de alguna forma, todos en cierto modo veníamos haciendo con su teleconsulta. Muchos, por ejemplo, las atenciones domiciliarias, muchos exigíamos que nos los pasaran la llamada para nosotros recepcionarla y ver si eso era más urgente, menos urgente, se podía demorar, no se podía demorar. Y estoy de acuerdo con Juan Antonio. El asma es un prototipo de enfermedad donde la teleconsulta se va a quedar, no para todos los asmáticos, pero donde va a ser una herramienta más y que las guías van a tener que tenerla en cuenta de incluirla, porque va a haber ese tipo de pacientes con esas características que ahora resumido perfectamente, que son muy subsidiarios de aprovecharse de una consulta telefónica con las ventajas que conlleva. Se nos está agotando el tiempo y tengo muchas preguntas para debatir. Hay una que me gustaría un poco por sacarle un poquito más de punta, sobre todo por ser útil a los compañeros, ¿no? Antonio has presentado sobre el tema de la estrategia flexible y la fija, ¿no? Pero de forma práctica y más allá de la evidencia, pensáis a los dos, ¿eh? ¿Hay algún perfil de paciente en el que es preferible la estrategia fija sobre la flexible? Lo digo porque estamos a veces muy supeditados a la influencia del marketing de la industria farmacéutica. Claro, y los estudios intentan demostrar que una es claramente mejor que la otra y esta es la mejor y la otra es muy mala, ¿no? Pero luego en la vida real te das cuenta de que aquí cabe todo, ¿no? Entonces, en esa visión de que hay pacientes para todos los gustos, por ejemplo, ¿hay algún perfil de paciente más subsidiario de ir a una estrategia fija? Juan Antonio. Para ir a una Te estrategia puedes fija. mojar. Mójate, hombre. A mí la estrategia fija debe ser porque soy mayor, me gusta, ¿no? Tengo que reconocer que me gusta. No la doy por fallecida ya, ¿no? Y creo que efectivamente pues ha fallado y ha fracasado, ¿no?, en muchos aspectos, y ahí están los controles tan bajos que conseguimos de muchos pacientes asmáticos. Pero no le vamos a echar toda la culpa a que sea fija la terapia, sino a muchos otros factores sociales, dispositivos, etcétera, ¿no?, que también la tienen, ¿no? Yo creo que sí, la terapia digamos, no la fija. Otras alternativas me parecen muy interesantes y a mí me gusta mucho utilizarlas, sobre todo en pacientes en los que de alguna manera comprenden muy bien, digamos, el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad. A esta persona a la que tú puedes enseñar, explicar y ves que ha cogido la idea de que es una enfermedad inflamatoria, que es una enfermedad que siempre está, que es una enfermedad que hay que tratar, pero que de alguna manera, aunque en ese momento no esté dando la cara, te lo puede dar, que es una enfermedad que puede empeorar bruscamente, muy fácilmente,
con factores desencadenantes si no se protege frente a ellos, y que además es una enfermedad que a la que conviene responder de manera terapéutica de manera muy precoz, ¿no? Esos pacientes que los mini planes o los planes de acción realmente les resuelven los problemas, los utilizan bien, los entienden y los usan. A ese tipo de pacientes sí me gusta la terapia, digamos, no fija, ¿no? Y a los otros, digamos, el paciente más clásico, más parecido al EPOC, podemos decir, entre comillas, ¿no? Me gusta más la terapia fija. Y tú, Antonio, quizá el paciente menos cumplidor, Sí, estoy de o acuerdo. el que no te fías de su percepción de los Al síntomas. que, eso, Piensas que pueden ser candidatos a estas estrategias clásicas fijas, ¿no? sí, sí, eso es que son prototipos y los tenemos en consulta, que en atención primaria tenemos muchos contactos con ellos, entonces los conocemos bastante bien. Si no lo vemos hoy, lo vemos pasado, y entonces hay unos candidatos, esos, como has dicho tú, esos y los hiperperceptores o hipoperceptores. Ahí no hay que dejarse influenciar mucho y es mejor que el médico lleve un poco el timón. Y luego los incumplidores. Los incumplidores nos tiramos mucho tiempo de consulta haciendo hincapié en que el tratamiento de mantenimiento es fijo. Entonces, claro, cuando lo hemos conseguido y nos lo están haciendo, y además con unos resultados no óptimos, pero bastante buenos, no podemos ahora porque nos ha costado mucho llegar ahí. Entonces, dejarlos no. Hay otro tipo de pacientes, muchos de ellos, que sí, que son deflexibles. Pero estos pacientes y además que muchas veces se los dice a ellos se sienten más a gusto con que el médico maneje la situación, que te lo dicen así de claro. Sí, Entonces, no. sí. Ellos prefieren, y si yo no estoy, no se preocupe, voy a urgencia y al día siguiente hablo con usted. O ya le llamaré. El que te diga eso, déjale la fija, Sí, seguro. sí. Bueno, se nos agota el tiempo, pero yo me gustaría sacar un tema final antes de irnos. Sí. Antonio ha presentado muy bien el tema de los inhaladores, y hay un aspecto que me gustaría saber un poco, como veis, esta tertulia es más de aspectos prácticos, ¿no? Lo que hacemos cada uno en la consulta, ¿no? A mí, por ejemplo, hay un tema que siempre la evidencia no dice nada, ¿no? Es cómo se aplica en la consulta, cómo tú indagas sobre la opinión, sobre las preferencias de los pacientes sobre los inhaladores, ¿no? El momento de la prescripción es un momento mágico que la industria farmacéutica nos persigue, ¿no? Tú Juan Antonio, tú en la consulta, ¿cómo exploras la opinión del paciente sobre un determinado inhalador o un grupo de inhaladores? ¿Cómo Bueno, haces eso? yo limito mucho este apartado, no cabe duda. Lo limito. Me parece que prescribir un inhalador en contra de la opinión de alguien no tiene ningún sentido. O sea, si percibes un rechazo, ¿no?, evidente ante un tipo determinado de inhaladores, empeñarse en ello no tiene ningún sentido. Pero es verdad que yo creo que tenemos unas máquinas francamente bien desarrolladas. Los inhaladores cada vez son mejores y cada vez a mí me sorprenden, ¿no?, en su calidad y en cómo están pensados, ¿no? Y yo creo que hay que ser muy certero en conocer bien al paciente y esas cuestiones de las que ha hablado Antonio, ¿no? Saber perfectamente antes de decidirte por algo, vas a aconsejar algo que tú crees que puede funcionar, ¿no? Y entonces, dentro de eso, limitadamente, puede haber alguna pequeña, digamos, variación, sobre todo a la hora del manejo, digamos, manual de los inhaladores, ¿no? Que en lo que sí que puedo, digamos, pedir opinión al paciente. Pero en general yo tengo que reconocer que es la parte que menos atención presto, no porque considere que es poco importante, sino porque en realidad intento hacer una selección del inhalador muy personalizada, y si alguien se va a dirigir a alguno de los que no le he ofrecido, pues me da un pequeño disgusto. Por lo tanto, Sí, no es fácil, por eso os pregunto, claro, sobre todo teniendo en cuenta la audiencia, ¿no? Para sí, ayudarles a ejercitar esta acción, que creo sí. que es muy importante lo que opina el paciente. Pero tú, Antonio, en la consulta, ¿cómo lo averiguas eso? Yo, ¿Qué les algo preguntas? importante es cómo he empezado a contestar la pregunta. Yo es que he tenido distintas experiencias y he visto como los residentes, compañeros, y se pone una mesa llena de inhaladores. Para mí eso no es que ves qué expectativas ni qué preferencias tiene el paciente. Entre otras cosas, porque lo primero que tenemos que sacar es inhaladores que estén cargados con la medicación que queremos que se tome. Pues esa es la primera decisión que tenemos que tomar. ¿Qué queremos? ¿Un broncodilatador? ¿Un corticoide? ¿Asociación? Entonces hay que buscar dispositivos de esos. Y dentro de esos dispositivos ya conocemos al paciente, nos hemos visto a ver
si queremos que sea un MDI con el inconveniente del disparo, al cual le podemos asociar cámara o no, pero claro, pues, como hemos dicho antes, la edad, si es un nene joven con 20 años que se va de marcha, no puede ir con la cámara en el bolsillo, hay que tener en cuenta eso. Y luego yo lo que pongo es entre 2, 3, 4 inhaladores como mucho, más o menos, que creo que le pueden venir. Yo le hago una demostración y ellos me dicen cuál quieren probar y me hacen la demostración a mí. Y lo hacemos con todos. Y entonces con el que más o menos él se encuentre más a gusto y que yo creo, claro, pues yo ya creo que le puede servir porque más o menos lo he puesto encima de la mesa a caso hecho. Entonces ese es el que le dejo. Luego ya, eso es como la primera alternativa. Cuando ya vienen de revisión, ya lo que nos centramos es en el mismo. Y si vemos cuando hay mala adhesión o algo, lo que compruebo es que manejen bien la técnica. Entonces, ahí ya tengo la alternativa de sacarle otro y decirle, ¿por qué no probamos este? Y ensayamos la técnica. Lo vengo yo haciendo de una forma más práctica. Bueno, muy bien, amigos, se nota que os gusta el tema, pero el tiempo manda, nos lo hemos comido hace ya un rato, por lo tanto no me queda más que despedir esta sesión, que para mí ha sido muy ilustrativa. Confío que a la audiencia también le guste y les ayude a mejorar la asistencia de sus pacientes con asma. Os agradezco mucho a los dos, Antonio y Juan Antonio, vuestra participación, excelente, como esperábamos. Y, en fin, agradecer a Pfizer el patrocinio de este evento y convocaros y emplazaros a la siguiente reunión, al siguiente webinar que las próximas semanas vamos a realizar sobre asma, sobre POC y otros más que luego vendrán. Nada más. Hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Saludos.